imágenes como esta y esta otra, preguntas cómo las hicieron y te suelen dar la misma respuesta, Photoshop. Pero para transformar esto a esto tan distinto debe ser un programa complicado, ¿cierto? Pues la verdad, usarlo es más sencillo de lo que la mayoría piensa y puedes empezar ahora mismo usando los conceptos que verás en este video. Lo primero que tienes que entender es que Photoshop es un software diseñado para trabajar imágenes digitales en él, es decir, imágenes de mapas de bits, rasterizadas o en otras palabras, imágenes que se componen de píxeles, que no son más que puntos de luz reproducibles en cualquier dispositivo electrónico con información de un color en específico. Y todo lo que haremos en Photoshop se basará en modificar grupos de píxeles de estas imágenes, creando nuevos, restándolos, deformándolos, cambiándoles el color o cualquier tipo de ajuste que te puedas imaginar. Y para esto, lo usual es tomar cualquier formato de imagen de mapa de bits, como las imágenes en JPG, PNG, GIF, entre muchas otras, como insumo para generar nuevas imágenes a partir de ellas. Y ojo que si deseas ahondar más en estos términos o la configuración de píxeles en Photoshop, te invito a revisar los otros videos que hicimos al respecto que te estaré dejando en la descripción. Las imágenes digitales son recursos de trabajo de numerosas disciplinas, no solo de arquitectura. Entonces, la interfaz de Photoshop dispone de muchísimas herramientas diseñadas para satisfacer las necesidades de cada una. Y es justamente por eso que no debes aturdirte al entrar al programa por primera vez y ver la enorme cantidad que hay, porque en verdad en arquitectura, o sea cual sea tu especialidad, no necesitas usarlas todas. Y por ello, es importante que inicies ordenando esta interfaz, que es plenamente modificable, para tener más a la mano lo que más uses. Pero antes, entendamos para qué sirve cada cosa. Esta interfaz se compone principalmente de la ventana que contiene tu documento, que se genera al crear un documento nuevo o al abrir uno. También tienes una caja de herramientas para modificar los píxeles de tu imagen y que funcionan según la configuración específica que les hagas en esta barra de opciones. Verás que cada herramienta tiene sus propios parámetros y se comportará según lo que selecciones o marques desde aquí. Y si ubicas el cursor sobre alguna, verás que se abre esta ventana de ayuda que te revela su función y, más importante aún, su tecla de acceso rápido. Si quieres ponerte serio en usar Photoshop como todo un profesional, es clave que vayas aprendiendo cuáles son estos atajos conforme vayas usando las herramientas y te acostumbres a usar estas para activarlas en lugar de estarlas buscando todo el tiempo con el mouse. También verás estas fichas a los costados que sirven para complementar las funciones que las herramientas te ofrecen. Estas no son todas las que hay, pues solo se muestran las que están activadas desde este menú, entre 3D e historia, de manera que desde aquí puedes activar otras, o si cierras alguna por accidente, la puedes traer de vuelta desde aquí. Entonces, las fichas mostradas, en conjunto con el resto de barras en su ubicación y visualización específica, es lo que compone nuestro espacio de trabajo. Y este lo podrás guardar desde este botón, donde también podrás encontrar los que Photoshop recomienda para diversas especialidades. Y si recién estás empezando, te recomiendo iniciar con el de aspectos esenciales, que también podrás encontrar aquí. Y a partir de ahí, te recomiendo ir cerrando paneles que no uses para darle más espacio a los que sí. Y cuando tengas tu propio espacio, te vas acá de nuevo, le das a nuevo espacio de trabajo, le das un nombre y lo guardas. En la caja de herramientas hay dos que te permitirán moverte por el documento. Mano, que activas haciendo clic aquí o pulsando la tecla H, que te permitirá desplazarte manteniendo el clic del mouse. Y Zoom, que activas desde aquí o pulsando la tecla Z, que te permitirá acercarte si mantienes el clic y arrastras a la derecha, o alejarte si mantienes el clic mientras arrastras a la izquierda. Pero además de sus atajos, ambas herramientas tienen otros métodos con los cuales se podrán activar temporalmente y volver a la herramienta que estábamos usando previamente sin tener que seleccionarla de nuevo. Para mano, puedes mantener presionada la tecla espacio mientras te desplazas, y para Zoom puedes mantener pulsado Alt mientras usas la ruedita del mouse para acercarte o alejarte. Cualquier información que tengas en tu documento se acumulará en forma de capas en su ficha respectiva. Y cada capa contiene píxeles que se pueden trabajar de forma independiente al de otros de la composición, lo cual nos permite hacerlo de forma ordenada y eficiente. Y en este caso, la ubicación de cada una importa, pues las que están encima colocan su información literalmente encima de las que se muestran debajo. Y solamente esto nos da infinitas posibilidades de creación, puesto que las capas tienen opciones como la regulación de su opacidad o la selección de modos de fusión. Y ambos regulan la manera en la que una capa se superpone a las que está debajo, y de esta manera podemos lograr efectos interesantes.
La herramienta que probablemente más vas a usar es la de mover, que se activa desde aquí o pulsando la tecla V. Mover una capa es tan sencillo como arrastrarla con el mouse, pero para hacer eso o cualquier otro tipo de modificación, la capa debe estar activa, lo cual identificarás porque se verá resaltada. Y para eso podemos clicarla manualmente desde la ficha o, si queremos trabajar de forma más ágil, podemos activar esta opción de la herramienta mover que dice selección automática para que con tan solo hacer clic a una capa dentro del documento, esta se active automáticamente. Y ahí sí podremos moverla o modificarla como queramos. Además debes saber que así como puedes mover imágenes dentro de un mismo documento, también podrás mover las que están en otro hacia uno distinto. Y así podrás tener todos tus recursos en un mismo sitio. La transformación libre se activa desde el menú edición y transformación libre o, como dice su atajo, pulsando control T. Esto activará el modo transformación que identificarás gracias a que esta caja de edición se hace visible y ella te permitirá escalar elementos jalando de sus anclas o girándolas. Pero si al arrastrar estas anclas lo combinas con botones como Control, Shift o Alt, descubrirás muchas más funciones. Pulsar Control mientras jalas un ancla te permitirá ubicarlo independientemente del resto, logrando distorsionar el elemento. Alt te permite hacer una transformación simétrica y Shift te permite bloquear la ubicación del ancla solo ortogonalmente. Y de esa manera puedes usar uno o varios de estos comandos combinados y lograr transformar tus capas a tu medida. Y es con esta herramienta que podrás adaptar sujetos, objetos, sombras o texturas a cualquier perspectiva que desees. En algún momento necesitarás hacer modificaciones en solo un área de tu capa y no toda. Y es aquí donde entran las herramientas de selección. Las principales son las del grupo marco, el grupo lazo y el grupo varita mágica. Y les digo grupo porque verás que todas tienen un triángulo en la esquina, que significa que contienen más detrás que podrás ver manteniendo el clic en ellas. Cada grupo funciona de manera distinta. Las herramientas del grupo marco te permiten seleccionar un área con una forma preestablecida, que será rectangular o elíptica según escojas. Las del grupo lazo te permiten hacer selecciones manuales. El regular funciona haciendo una a mano alzada con clic y arrastre, y el poligonal dibujando un polígono cuyos vértices vamos a ir definiendo con cada clic. Las del grupo varita hacen selecciones automáticas. La varita mágica funciona seleccionando automáticamente todos los píxeles del mismo color del cual clicamos si es que esta opción de contiguo está desactivada. Por eso es que también se seleccionaron estos del edificio, pero si la dejamos activada, delimitará solo los píxeles contiguos parecidos hasta encontrar un límite. Y ojo con el valor de tolerancia aquí, que si es uno bajo, será más estricto con seleccionar solo los píxeles con prácticamente el mismo color al seleccionado, y conforme sea más alto, será más tolerante y seleccionará colores similares, aunque no sean exactamente el mismo. Y esto funciona así para todas las herramientas que tengan la opción de tolerancia. Selección rápida actúa como un pincel donde se va seleccionando automáticamente aquello que se lee como parte del mismo elemento sobre el que se traza. Y por último, selección de objetos actúa detectando un objeto o sujeto al interior del marco que delimitemos. Pero el tema con las selecciones automáticas es que dependen del contraste y la calidad de la imagen para que sean efectivas, como pueden ver aquí, donde aún hay zonas que no se llegaron a seleccionar. Y para esto podemos completar la selección haciendo uso de otras herramientas como lazo, puesto que cualquier selección seguirá siempre ahí hasta que la desactivemos. Y si se fijan, todas las herramientas de selección tienen estos 4 modos en su barra de opciones. De manera predeterminada está en este de nuevo, lo que implica que al estar activado podrá mover la selección activa arrastrándola, pero también pueden activar otros como el de adicionar, con lo cual cualquier selección nueva que hagan se va a adicionar a la activa, o restar para sustraer si es que se pasan. Y una vez listo todo, pueden hacer sus modificaciones y para desactivar la selección, hacemos clic derecho en ella y clicamos en deseleccionar, o también podemos usar el atajo Control D. Con las herramientas de selección podrás crear áreas con nuevos píxeles, borrar fondos, extraer objetos para otras imágenes o modificar grupos de píxeles específicos. Los ajustes son las herramientas que te ofrece Photoshop para modificar el color o la iluminación de píxeles que ya están dentro del documento. Hay 2 maneras de colocarlos. Está la arriesgada desde el menú Imagen, Ajustes y seleccionando cualquiera de estas opciones de aquí o desde su comando rápido. Y son arriesgadas porque si te equivocas, te adelantas mucho en tu trabajo y te arrepientes, verás que ya no hay vuelta atrás. Tu capa ya fue modificada y no la podrás restablecer. La mejor manera entonces es a través de este botón en la ficha de capas y seleccionándolo de entre
todos estos que están justo por debajo del que dice brillo y contraste. Uno como este, que es el de tono, cambiará el color según indiques en estas opciones, y verás que el ajuste se genera como una capa más, lo que implica que puedes desactivarla, cambiarla o simplemente eliminarla si es que te arrepientes. Y lo principal es que puedes seguir avanzando con otras cosas, y si deseas volver para modificar otra vez el ajuste, tan solo le haces doble clic al icono de la capa. Y si pulsas en este botón, podrás vincularla a una capa si deseas que la modifique solo a ella, o puedes dejarla suelta para que así modifique a todas las que se encuentran debajo. Estas capas de ajuste te permitirán modificar los colores en el aspecto específico que señale el ajuste: tonos, niveles de iluminación, curvas de iluminación, intensidad, entre varias otras. Por lo que te recomiendo que pruebes cada una y experimentes tú mismo qué cambios son los que hacen. Para pintar en Photoshop, las herramientas más básicas son el bote de pintura, el pincel, el borrador y el relleno. Y cualquiera de estas herramientas se complementa con este seleccionador de color, que se compone de un color frontal, que es el que se aplicará cuando uses cualquiera de ellas, y un color secundario al cual podrás rotar pulsando en este botón o X en el teclado. Y si deseas retornar a los colores negro o blanco, podrás hacerlo pulsando este o la letra D. Entonces, para hacer cualquier tipo de pintado, activamos la capa donde irá y escogemos un color desde esta ficha o haciendo doble clic en el color frontal y seleccionando uno. Si quisiéramos usar el bote de pintura, lo seleccionamos desde aquí o pulsando G. Esta herramienta va a hacer un relleno del color seleccionado donde hagamos clic según los parámetros que aquí se seleccionen. Y con este demuestrado de todas las capas activado, podremos pintar con cada clic en la nueva que hicimos, pero tomando en cuenta todo lo que está visible en el documento. En cuanto al pincel, lo activamos desde este botón o su atajo B. Sirve para pintar trazos del color escogido según la forma elegida en este menú. Esto nos abre muchísimas posibilidades, ya que podemos descargar pinceles de diversas formas e importarlos al programa desde este botón, buscándolos en su ruta, y tenerlos disponibles desde aquí también, con lo que podríamos colocar siluetas específicas para plantas o secciones, así como de texturas o efectos visuales de cualquier tipo, o hasta podemos crear los nuestros propios. El borrador es básicamente lo mismo que un pincel, que hasta tiene sus mismas opciones de configuración, y así como con ese podemos borrar con cualquier forma. La diferencia es que, por supuesto, el borrador resta contenido mientras que el pincel agrega. Y por último tenemos al relleno. Para esto necesitaremos hacer una delimitación previa del área a rellenar con cualquiera de las herramientas de selección, y tras esto nos vamos al menú edición y relleno, y del desplegable clicamos en color, seleccionamos uno y le damos OK. O también podríamos simplemente haber seleccionado uno desde aquí y hacer el relleno con el atajo Alt y retroceso. De manera básica, estas herramientas te permitirán darle color a tus composiciones, dibujar encima de ellas o ambientarla con pinceles personalizados. Pero hay una manera más avanzada de aprovecharlas si lo usas en combinación con el siguiente tema que veremos. Las máscaras son elementos que se aplican encima de una capa existente y se generan desde este botón. Ellas te permiten ocultar o mostrar lo que quieras de una capa sin tener que borrar su información. Funciona como una capa virtual que solo funciona a blancos o negros, donde todo lo blanco simboliza lo que se muestra y lo negro lo que se oculta. De forma predeterminada, al crear una siempre estará en blanco, lo que significa que se mostrará todo de la capa. Entonces aquí entran en juego las herramientas de pintado y de selección. Si hacemos una y creamos la máscara después, verán que genera los colores de la máscara de manera que solo se muestre lo seleccionado. Y si nos equivocamos, podemos usar las herramientas de pintado para mostrar lo que necesitemos, con solo pintarlo de blanco en la máscara. Y aquí es donde entra lo interesante, porque podemos usar las formas de los pinceles para lograr buenísimos efectos al usarlos con las máscaras de las capas de ajuste. Porque si te percatas, estas vienen siempre con una máscara incluida, lo que significa que si deseas que el ajuste se muestre solo en ciertas zonas, puedes rellenarlo de negro y pintar tan solo lo que necesites. Y ya con esta van 10 conceptos. Photoshop es un mundo bastante extenso y hay muchísimo más por ver. Fíjate que hemos necesitado varias horas para los cursos de Architel.org para poder enseñarlo a profundidad y con un método propio de la arquitectura. Pero te aseguro que con solo las herramientas y conceptos mencionados se pueden hacer muchísimas cosas, desde pequeños fotomontajes e inclusive ilustrar planos. Así que muchas gracias por vernos. Si te gustó el video, dale like y coméntanos ahí abajo qué es lo que te gustaría ver en uno próximo. Hasta la próxima.